Atento saludo. La organización UNSECO, Unión Nacional Sindical de Educadores, Coordinadores y Orientadores de Colombia, hoy tiene un invitado especial, el doctor Arturo Charria. Él es el subsecretario de la Gestión Interinstitucional. Por parte de nuestro sindicato está la vicepresidenta Luz Marina Velázquez y está la presidenta Inés Pardo Barros. Entonces, bienvenido pues a nuestras pantallas, donde todos los docentes y los orientadores y los educadores de Colombia pues estamos a la alternativa y de primera mano saber cómo es que funciona la parte de Secretaría de Gestión Institucional, y que pues entonces bienvenido, Arturo. Bueno, muchas gracias, Inés, un saludo especial a Luz Marina y a todos los profes que nos acompañan. Bueno, entonces tenemos como primero cuáles son los objetivos que tiene el plan de desarrollo en relación a la política educativa. ¿Qué de eso se ha articulado y qué de eso se ha ido como trabajando para integrarlo a las políticas educativas de Bogotá? Bueno, este plan de desarrollo pone su énfasis en la calidad, entendiendo que la calidad pues no solamente son los resultados, sino todas las condiciones mínimas necesarias para que un estudiante tenga las condiciones materiales y subjetivas para poder estar dispuesto a que los aprendizajes sean transformadores. Para eso lo vemos, si se quiere, en el ciclo de vida que tiene un estudiante durante su trayectoria escolar, centrado por ejemplo en primera infancia, para poder aumentar la cobertura, pero preguntarnos de manera compleja qué significa eso de la atención integral. Entonces no solamente es aumentar el número de niños atendidos con las respectivas articulaciones que hay que tener con integración social, la Secretaría de Integración Social, sino también con lo que significa hablar de calidad en la primera infancia. Sabemos que hay una cantidad importante de jardines por todo el distrito, pero no se tiene claro a veces la diferencia entre esos como espacio exclusivo de cuidado, lo que se conoce como guardería, o espacios en donde también hay unos procesos de aprendizaje que pueden articularse con el sistema educativo. Entonces, asumir ese liderazgo y fortalecerlo, como lo ha hecho históricamente esta Secretaría, desde prejardín, jardín y transición, pues es una apuesta importante. Por otro lado, ya cuando entramos en la básica y en la media, hablar del cierre de brechas. Para nadie es un secreto que a medida que puede ir progresando un niño en su trayectoria escolar, las brechas pueden aumentarse. Entonces, en esa medida también los aprendizajes fundamentales se vuelven estratégicos. La segunda legua, hay una apuesta importante, apuestas centrales como por lo menos que todas las instituciones educativas del distrito aumenten un punto en las pruebas de estado. Eso, digamos, para hablar del cierre de brecha en básica y media, aprendizajes fundamentales, y paralelo a eso, pues hablar ya de ese proyecto de vida, que es lo que comienza a configurarse en la etapa final, tanto de la básica como de la media, para que las y los jóvenes del distrito pues organicen un proyecto de vida acorde al momento en que se vive hoy en día, que puede ser mucho más amplio a veces con lo que se entiende como la educación superior, sino unos aprendizajes que les permitan insertarse en el mercado laboral, explorar sus intereses, y por supuesto quienes toman la decisión de la educación superior también tengan una vía. Entonces preguntarnos de manera compleja esa población cómo después de un cierre de brechas, cómo puede estructurar un proyecto de vida. Entonces ese es, digamos, un plan de desarrollo pensado de esa manera. Bueno, Arturo, me crea una inquietud. Tú planteas que se hace el ingreso en la primera infancia, que nosotros llamábamos antes solamente el curso de transición. A partir de este cuatrenio está la implementación de prejardín, jardín, transición, que son los 3 niveles de preescolar, ¿cierto? Eso se hace directamente con inversión de Secretaría de Educación en los colegios oficiales o con convenio de Secretaría. Esa es una que viene pues también como amarradita a esta, que es qué presupuesto, qué inversión en educación hay en este momento o se tiene previsto para mejorar los ambientes de aprendizaje,
en infraestructura y en capacitación docente. Mire, Bogotá ha sido pionera en la atención a estudiantes de 3, 4 y por supuesto 5 años, que es lo que dice la ley en ese momento. Desafortunadamente, esos esfuerzos de 3 y 4 años los hace Bogotá con sus esfuerzos propios. Bogotá tiene cerca de 6.000 docentes pagados con recursos propios, dentro de los cuales hay más de 1.000 que atienden a la población de, pues, digamos, de prejardín, jardín y transición. Sí. Es un esfuerzo absoluto del distrito, es un esfuerzo que no hace, que hace de manera excepcional el distrito. Piense que cada docente le cuesta al distrito y al Estado cerca de 100 millones de pesos. Claro, y ahorita va a aumentar la planta de docentes de primera infancia. No, porque digamos nosotros con los que tenemos que reorganizarlos. O nosotros ya le enviamos una carta al Ministerio de Educación y es que nos debe ampliar la planta. Recordemos que la planta por ley se financia con el Sistema General de Participaciones, que Bogotá ha venido haciendo un esfuerzo, pero Bogotá no puede seguir haciendo más esfuerzos. Bogotá ya tiene un esfuerzo monumental que le cuesta cerca de $500 millones de pesos de docentes de recursos propios. Eso es una cifra, para ponérselo en valores reales, eso es más que todo el costo de la nómina de una ciudad como Cúcuta, que tiene 120.000 estudiantes del sector oficial. Bogotá tiene 478.000. Bogotá tiene 730.000 estudiantes, pero 730.000 estudiantes, pero por ejemplo, simplemente para decirle que con recursos propios Bogotá paga una nómina superior al gasto de una ciudad como Cúcuta. ¿Por qué es importante esto? Porque Bogotá no puede seguir ampliando la planta, pero lo que tiene que es que exigirle al gobierno nacional que le reconozca, porque al final son docentes matriculados que están en el CIMAD, los estudiantes están en el CIMAD, sí, y que deben, digamos, ser la planta oficial. Claro, y esos son docentes de la planta oficial. Además de esos esfuerzos, Bogotá tiene una serie de convenios que permiten que las docentes, porque principalmente son mujeres, tanto el convenio que se tiene con ESDIS como las que atienden las instituciones educativas, pues tengan un apoyo que se contrata con las cajas de compensación, pero no son las docentes. No son las docentes, son unos apoyos que tienen las docentes para poder atender. Auxiliares que agregaron ahorita. Claro, y eso, digamos, es un esfuerzo adicional a la planta docente que ya está cubriendo con recursos propios. Usted me preguntaba por recursos, tanto por infraestructura como por formación. Capacitación docente. Claro, para el cuatrienio se tienen destinados para los temas de infraestructura, que son, por ejemplo, la construcción de nuevos colegios, que son las restituciones, que son, juntos suman cerca de 30 entre restituciones y colegios nuevos, y además las adecuaciones, las mejoras que se hacen en más de 300 instituciones que tienen proyectadas, sedes educativas que tienen proyectadas, tienen un presupuesto de 1.2 billones de pesos para esos esfuerzos, donde también está incluido las dotaciones. Y para los docentes, la formación docente, un presupuesto de más de 17.000 millones de pesos para atender cerca de 9.000 docentes en formación. Eso es lo que se tiene, digamos, en esos dos rubros que usted me pregunta. Bueno, muy bien, doctor. Bueno, doctor Charria, pues para nadie es un secreto que después de pandemia hay una afectación en la salud mental de la población en general. Y yo sí quisiera preguntarle puntualmente cuáles son los presupuestos adicionales que ustedes han contemplado para el apoyo en el trabajo de orientación, específicamente en los colegios públicos. Mire, es una pregunta muy interesante, porque cuando uno mira la relación técnica docente-estudiante en el país por orientador, la media en el país está en 1.300 estudiantes por un orientador. 1.300 por un orientador. Incluso, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Nacional, quedó que por lo menos en la totalidad de los municipios PEDET, al menos hubiera un orientador por institución educativa independiente del tipo de institución. Es decir, que ya eso, que hubiese uno por institución educativa. ¿A nivel nacional, a nivel rural? Pues los municipios PEDET, municipio PEDET puede haber, por ejemplo, Santa Marta es un municipio PEDET, pero también usted encuentra Buenaventura, que es un municipio, pero también es un distrito. Sí. Entonces,
digamos que los municipios pueden ser o los, no sé, los 8 PEDET que están en el Catatumbo, o puede encontrar usted ciudades como pues, municipios que son mucho más Porque complejos. el doctor Oscar Sánchez nos decía en su entrevista anterior, en otra entrevista, que él dejó el rublo para nombrar en cada institución rural, fuera en cualquier parte del país, que hubiera un orientador. Eso en situaciones está, donde hay 3, 4, 5, independientemente del número de estudiantes. eso Pero está, la pregunta de la compañera es ¿en Bogotá? Claro, pero es porque... No, los colegios públicos del De país. Bogotá. Pero digamos, hay que mirar el mapa del país para entender Bogotá. Sí. Cuando me preguntan cuál es el parámetro, que nosotros estamos pensando en construir unos parámetros para orientadores que no existen en el país, viendo distintos modelos, estudiando modelos internacionales, viendo los índices que nosotros tenemos también de los sistemas de alertas, digamos, cómo establecer un parámetro. Yo siempre digo, el parámetro ideal es el que tiene Bogotá, porque Bogotá tiene una media que está, y ya hicimos el estudio, por encima, o sea, la relación del número de docentes, del número de estudiantes por orientador, es mejor que cualquier país de Latinoamérica. No existe, ni Brasil, ni Chile, ni Perú, ni Argentina, ni México, no tienen una relación como la que tiene Bogotá. No existe en América Latina una relación. ¿Cuál es la relación? Un docente, un orientador, por 398 estudiantes. Que si por ejemplo... en una sede hay menos, pues se dejan el claro, orientador porque eso es un promedio lineal. Sí, exacto. Porque encontramos Características. una distribución que no responde necesariamente a ese parámetro. Y hay que pensar en cómo, porque uno en lo público lo que tiene que es tomar decisiones de distribución Sí. de manera equitativa. Entonces, en ese sentido, pues lo fundamental para nosotros es entender cuál es el parámetro ideal y cuál es el parámetro que puede tener Bogotá en este momento, porque al final todo se termina decidiendo por la capacidad fiscal. Pero esta administración tomó una decisión contundente al comienzo, y fue acabar la planta temporal de orientadores y volver la planta definitiva, la planta de los 200 docentes temporales. De apoyo psicosocial. Y no solo eso, sino que lo aumentó en 50 más, arrancando. Es decir, hizo un esfuerzo adicional y para que no dependa del gobierno de turno, de la administración de turno, si continúa no una planta temporal, sino dejémoslo una planta definitiva. Tan es así que ya la lista de elegibles de orientadores se agotó. Y prácticamente los que estaban antes en esa planta temporal pudieron continuar, que son los que tienen unas experiencias, unos aprendizajes, unos conocimientos que son muy valiosos para esta administración. Entonces, en ese sentido... Pero también hay otros provisionales que están como sin ubicar. Claro, bastantes. pero eso ya no es un tema de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación hace un esfuerzo para tratar de vincularlos, pero nosotros no podemos resolver esa situación de empleabilidad en la que quedaron estas personas, porque nosotros tenemos unas formas de provisión, y las formas de provisión están establecidas por la ley, y por supuesto se lograron mantener la mayoría, en el caso por ejemplo de los de la planta temporal que lograron salir en su momento, pero pues nosotros hemos hecho unos esfuerzos para tratar de a los que tienen unas condiciones establecidas en el decreto 1083, que son madre, padre, cabeza de hogar, enfermedad catastrófica, situación prepensional, pues tratar de, en las vacantes que se abren, pero es que de los orientadores hay menos movilidad, hay mucha menos movilidad y mucho más cuando acaban de entrar cerca de 600 por el concurso. Y además los pocos que quedaron ahí, que no entraron por concurso, fueron los que se trasladaron de la planta temporal. Y acá lo importante termina siendo que Bogotá amplía y tiene en total ya 1.723 orientadores. Y de esos 1.723, más de 1.000 son pagados con recursos propios, que no es un tema menor. Cada docente equivale a 100 millones de pesos, es decir, tener más de 1.000, eso significa 100.000 millones de pesos. Para que lo pongamos en dimensión, recordemos lo que significó el escándalo de centros poblados, que eran 70.000 millones,
y fue un escándalo de índole nacional, y Bogotá dice, yo el recurso propio contrato orientadores porque lo que me manda la nación no es suficiente. Bueno, doctor Charria, para complementar esta respuesta que nos da acerca del trabajo de los orientadores y la ubicación, el parámetro, quisiéramos preguntarle por los recursos que se han implementado para el trabajo de las docentes de apoyo, las funciones, cómo va, porque tenemos unas situaciones graves en los colegios, es el funcionamiento y el trabajo de los chicos, la formación de los estudiantes que tienen algún trastorno y una discapacidad. Ese es un tema central para esta secretaría. También tenemos un número importante de docentes pagados con recursos propios de docentes de apoyo, y estamos a punto de expedir, si no es que salió el viernes, una circular sobre las funciones de los docentes de apoyo, que tienen que ser las que dicen manual de funciones. Nosotros eso lo tenemos clarísimo. Nosotros ya incluso en una circular que sacamos, que es muy importante para los orientadores, donde se habla de las horas extras, de la jornada laboral, de los 5 minutos, de las que fuimos 6 horas. Absolutamente pioneros de decirlo tajantemente, son 6 horas. 55 minutos. Sí, y 55 sin minutos ambigüedades, de clase. sin ambigüedades, para que no se preste para interpretaciones. Sí. Y eso se dijo de manera clara. Y ahí, por ejemplo, se hablaron de las funciones de los orientadores, que son las que está por manual. Es que al El final, manual de funciones. al final el manual de funciones establece el rol de todo el personal y los funcionarios que están tanto administrativa como para labores de docente y directivo docente dentro de las instituciones educativas. Pero pues vamos a sacar una específica que como la anterior, que fue expedida, si no estoy mal, en diciembre del 2023 por la entonces secretaria, o el entonces secretario, porque estaba en encargo el doctor Reverón. Entonces tiene que salir por la secretaria, porque modifica la circular anterior, donde establecen las funciones de los docentes de apoyo, de las y los docentes de apoyo, que son las que dicen manual. No es otra cosa, y eso está establecido por el Ministerio de Educación Nacional, y no hay que hacer más interpretación, sino remitirse a ese manual. Pero en cuanto a recursos para ese manejo, ellas van a estar permanentemente, así como las orientadoras de psicosocial que se quedaron como provisionales permanentes. La planta de Bogotá, toda la planta que tiene en este momento viabilizada es una planta definitiva, no tiene ni un solo cargo temporal. Por supuesto, hay vacantes definitivas que deben ser cubiertas por un docente provisional, y la estabilidad de un docente provisional, ustedes lo saben, está sujeta a la necesidad, porque no tiene derechos de carrera, o a un concurso. Si hay un concurso, pues el concurso pues prima el derecho, prima el mérito. Pero por otro lado, pues si, también esto es importante decirlo, si la necesidad no existe, no puede, o sea, los docentes están para atender a los estudiantes, ¿sí? Y si, digamos, no existe esa necesidad, pues los docentes provisionales, pues se tiene que tomar otra decisión. Pero, digamos, en donde haya una necesidad, tiene que haber un docente de apoyo. Eso lo tenemos clarísimo. O sea que es importante lo que habíamos visto en la entrevista anterior. Si se ingresa en el sistema de alertas los estudiantes con trastornos de aprendizaje y los estudiantes con discapacidad en el CIMAD, entonces esto aumenta la necesidad de docentes de apoyo. Entonces eso es clave tenerlo en cuenta de primera mano, muy buen dato. Y a ese ahondado viene algo que suele suceder en las instituciones educativas. Un docente se incapacita por embarazo, porque bueno, va a tomar una licencia, porque tiene un permiso. ¿Y cómo se hace ese cubrimiento cuando no es solamente 8 y 15 días que sea con hora extra, sino que sea algo prolongable? ¿En qué momentos, digamos, se podría decir que cuenta la Secretaría de Educación con su planta completa de personal, de docentes de aula, de orientadores, de docentes de apoyo, porque hay algunas incluso que no tienen de acuerdo a la capacidad de estudiantes que hay, a la cantidad, y también de coordinadores? ¿Cómo haríamos para que no falte en ningún momento, como si hubiera una planta adicional? Porque en una época había una planta adicional que en 1 o 2 colegios en la localidad habían 2 personas que siempre iban a reemplazar al que se incapacitó, ¿cómo haría, qué proyección tiene como para cubrir esos imprevistos que suelen suceder? Los que dice la norma. La norma nos establece que las situaciones administrativas deben ser cubiertas con horas extras. Eso es lo primero. Cuando la incapacidad es superior a 15 días, se comienza el trámite de
reemplazo. de un reemplazo. ¿Qué ha hecho la administración? Se cambió la delegación de funciones para que desde este despacho se tramiten esos actos administrativos de manera que sea mucho más expedito y no tengan que pasar otra serie de flujos como la oficina jurídica de la Secretaría de Educación, el despacho de la secretaria, la firma de la secretaria, porque eso pues Claro, implica proceso. el tiempo. Porque nosotros no podemos poner a alguien en las aulas si no hay un acto administrativo, porque pues ese es un recobro que hay que hacer. Y de los que, por ejemplo, en este momento la Contraloría ha hecho especial énfasis por lo que llaman mayores valores pagados, porque son cubrimientos que no se hacen debidamente. Eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Lo otro que hay que tener en cuenta es que nosotros somos la segunda nómina más grande del país después de las fuerzas militares. Ustedes son profes, han estado en las instituciones educativas y saben que se presentan cualquier situación, cualquier cantidad de situaciones administrativas. Sí, la mayor población de estudiantes. Por distintas, digamos, circunstancias, claro, sí. se presentan novedades. Y eso pues es una situación compleja en lo pedagógico para los niños, en especial para los más pequeños, y difícil administrativamente para los coordinadores y los rectores que tienen que organizar el establecimiento. Nosotros no podemos poner un reemplazo, digamos, tener docentes como alternativos. Alternativos y finales de primero, porque usted tiene que tener un docente en el acto administrativo atado a una institución. Su acto administrativo debe estar atado a una institución. Usted no puede tener un docente que no esté atado a una institución. Eso es de una complejidad importante. Lo otro es que pues eso generaría para una dimensión como la de Bogotá una situación fiscal muy difícil. Y pues ya está el trámite establecido de las horas extras. Unas horas extras. ¿Qué es lo que nosotros incluso hemos hablado también con FOMAC y con la fiduprevisora? Es que revisar, por ejemplo, también cuando las situaciones de incapacidades largas, sí. O sea, tener como mayor celeridad en la transcripción, en el reporte, para poder administrativamente atender más. Pero también, por ejemplo, que citas médicas que no son prioritarias ni con especialistas, pues no se cuadren con la jornada, que cursen con la jornada escolar, porque estamos afectando realmente al establecimiento educativo de los estudiantes. Entonces también es un poco de que todos pongamos pues de nuestra parte administrativamente lo que nos corresponde a la Secretaría de Educación y por supuesto a la atención en salud, pues que no coincida la cita médica con la jornada de los estudiantes, porque eso afecta gravemente pues el volumen de situaciones. Sí, no, si no es una cita prioritaria. Claro, uno entiende que es un especialista, que si es un... Sí, es diferente. Pues porque al final uno, como todo, uno cuadra, uno que también es una persona se enferma o se enferma el hijo o alguien cercano, uno mira, claro, cuando es una cosa prioritaria, uno dice, lo resuelve. Yo acá estoy tratando de cuadrar una cita con el pediatra de mi hijo y estoy viendo a ver cuándo, por ejemplo, al final de la jornada o un sábado la cuadro. Y por supuesto, máxime si soy yo, pues también, eso no afecta las responsabilidades que tengo. Bueno, hablando de los maestros y de su bienestar, nosotros nos preguntamos qué gestión se está haciendo para ofrecer un mejor bienestar a todos los docentes, educadores, coordinadores, orientadores de Bogotá. ¿Qué planeas? ¿Qué retos tienes para este cuatrenio? ¿Qué proyectas? ¿Qué necesidades has visto? ¿Cómo cree que se puede dar un mejor bienestar? Pues el bienestar, nosotros tenemos una política de bienestar importante, donde hay pues unos temas a los que pues, hay que mantener y hay que seguir haciendo esfuerzos para mejorar, que tienen que ver, por ejemplo, ahorita estamos en este momento en los juegos, no sé cuándo haya esta entrevista, pero estamos en los juegos, en el encuentro folclórico y cultural, ¿cierto? Sí, claro. Que es de nosotros poder hacer unas dotaciones adecuadas, que el transporte sea vía aérea, porque sabemos que otras secretarías mandan a los profes por tierra y eso pues es
es Sí, un poco claro, más desgaste. difícil, que no llegan a tiempo las dotaciones, para los deportistas lo mismo, que las fases clasificatorias sean positivas. También, pero quizás una de las políticas más interesantes, y creo que es por la experticia de ustedes, es de mucho interés, tiene que ver con las políticas de salud mental, que si bien sabemos que eso tiene como una parte importante por el sistema de salud, por el FOMA. Claro, Sí, sí, hay claro. unos temas ahí importantes en discusión, pero pues hay unas políticas en donde estamos Porque en eso sí estamos fortaleciendo y estamos haciendo unas inversiones importantes para crear unos programas que puedan tener en sitio una línea de atención para crisis que permita a un docente cuando está en una situación emocional difícil tener a alguien que le atienda, que le escuche, alguien que le dé soporte, una primera ayuda, que luego lo pueda, y ahí articulados con el FOMAC para poder hacerle, digamos, la remisión. Entonces estamos articulados con eso para poder atender esas crisis, pero también situaciones de convivencia que se presentan, entonces hacer unos trabajos colectivos de ambiente escolar, de clima escolar, cuando pues la situación se desborda y el ambiente escolar se vuelve difícil y afecta a la comunidad en su conjunto, porque esto pues es complejo cuando el ambiente no está bien, entonces hay que hacer unas intervenciones ahí sí, de toda la comunidad, de todos los docentes. Entonces desde la atención personalizada, entonces estamos sacando unas líneas, trabajando en eso con la Oficina de Convivencia Escolar, desde la Dirección de Talento Humano, se trabajan esas líneas con el área de bienestar. Con el área de bienestar, pero también de la mano de Convivencia Escolar, quien tiene un cruce importante de lo que está pasando en las instituciones. Todas las situaciones de conflicto. Claro. De conflicto laboral. Bueno, Arturo, entonces nos asalta una pregunta. Las organizaciones sindicales, tú sabes que estamos en la lucha y en el constante plan de trabajo de actualizar a los docentes en todo lo que tiene que ver con la política educativa, pero además también en defender los derechos laborales y ofrecer unas garantías sindicales. Entonces la pregunta es, en este cuatrienio o hasta el momento, o qué expectativas tiene, o qué se puede decir para hacer una integración, porque hay una variedad de sindicatos y además de eso hay un desequilibrio en la representatividad y el número de afiliados y cosas así, porque unos llevan una trayectoria diferente a otros, más innovadores. Entonces, ¿cómo qué estrategias ha utilizado para incrementar, para facilitar la participación de las organizaciones sindicales en las decisiones políticas o en la subsecretaría? Yo destacaría 4 cosas principalmente. La primera es destacar que se logró un acuerdo histórico. Es un acuerdo histórico porque entre la Secretaría y las organizaciones sindicales que va entre junio, julio de este año y diciembre del 2026, 2 años y medio, 94 puntos que nos dan una agenda de trabajo. Eso es importante. Segundo punto, acá tenemos 72 organizaciones sindicales de distinto calibre, como usted lo describió. Todas tienen permisos, según situaciones, como usted me lo dijo, de proporcionalidad, representatividad y razonabilidad. El tercer aspecto, yo creo que estar acá sentados también muestra que esta Secretaría está abierta a la conversación, que atiende la llamada de un SECOC y de poder conversar con usted, Inés, con Luz Marina. Y por último, pues esta es una Secretaría que, como ya lo mencioné anteriormente, tiene la segunda nómina más grande del país. Entonces los procesos de selección, de responder debidamente ante todas las situaciones que puedan presentarse, pues es un reto importante y tratamos de mejorar y tratamos de hacerlo de manera más transparente, de manera que, por ejemplo, quien ingrese a la planta no sea solamente quien haya hecho el procedimiento adecuado, sino que tenga las competencias adecuadas para poder trabajar con nuestros niños. Entonces yo creo que los 4 aspectos son importantes. Bueno, y ofrecer además también me parece una capacitación. Las capacitaciones, pues claro, como lo mencionamos anteriormente, pues tenemos más de 17.000 millones para
para la formación docente, que pues siempre es importante estar innovando y actualizándose. Listo. Bueno, pues Arturo, nos queda lo más importante. De primera mano, UNCECOC le pregunta sobre qué es lo que usted más proyecta hacer en este cuatrenio por parte de la Secretaría, de la Subsecretaría de Gestión Institucional. ¿Cuál es el mayor reto que usted ha tenido, que lo ha podido superar, y cuál ha sido su mayor como logro y como qué se propone? ¿Qué podemos decir? ¿Qué hace la Subsecretaría de Gestión Institucional? Nosotros somos la parte más administrativa de la Secretaría de Educación. Recordemos que hay 4 subsecretarías: integración interinstitucional, que tiene un trabajo muy articulado de participación con los rectores, ¿cierto? Como todos esos temas también de educación superior, y bueno, tienen como unos temas hacia esa línea. Calidad, que como su nombre lo indica, pues está pendiente de los procesos pedagógicos propios de los estudiantes, sus aprendizajes. La Subsecretaría de Acceso, que tiene los temas de infraestructura, de permanencia de los estudiantes, de cobertura, y está esta que tiene unos temas bastante administrativos, en donde está por supuesto talento humano, donde muchas de las cosas que hemos conversado acá, Sí. pero también tenemos los temas de contratación financiera y servicios administrativos. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos con un proceso que estaba de nombramiento de docentes, cerca de poco más, entre 5.500 y 6.000 docentes que entraban o se movían. Eso pues es una complejidad administrativa importante que nos deja unos aprendizajes, nos dejó por ejemplo de cómo modificar el procedimiento para poder darle mayor celeridad a la llegada de los docentes a los estudiantes. Para nosotros eso es fundamental. Hay que resolver administrativamente en el marco de la norma, hacerlo bien, pero que lleguen los docentes. Eso es un tema para nosotros que fue un reto, que fue importante, que nos dejó unas lecciones. Tenemos un proceso, por ejemplo, de un concurso de administrativos que se nos ha corrido el cronograma porque, digamos, los tiempos de la comisión no han sido los que nosotros hubiésemos deseado, pero que estamos ahí para poder hacer esos cubrimientos como se requiere. Tenemos, por ejemplo, hemos tenido unos retos muy importantes con la conectividad. Es un contrato que ha tenido unas complejidades que es conocida por todos los docentes y por toda la comunidad educativa en unas localidades muy específicas, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe. Ha tenido unas situaciones complicadas que se atraviesan con el robo del cobre, con el tema de las líneas de metro que se están trabajando. Todo este tema de obras ha generado una complejidad, y nosotros ¿qué decisión tomamos como administración? Por primera vez vamos a crear, ya está abierto el proceso de un nuevo contrato de conectividad que zonifique Bogotá, que no tenga un solo operador, que abra el mercado, que permita unas condiciones más estables en la prestación de servicio, con respaldo de segunda línea, para cuando se caiga tenga entre otros respaldos. Eso es en la estructuración. Entonces, una reestructuración de ese contrato para que hoy en día ninguna institución educativa se quede sin internet, simplemente como para ponérselo en números para que vean los esfuerzos de esta secretaría. Este es un contrato que está por alrededor de los 80.000 millones contando la interventoría, y de la nación no nos alcanza a llegar 7.000 millones. Entonces, eso para decir qué es lo que hace una secretaría como de ciudades intermedias. Con lo que le mandan, lo que pueda dar. Funciona y ya. No, Bogotá es distinto. Bogotá es muy distinto, y eso es uno de los esfuerzos importantes. Por ejemplo, otro tema importante, el contrato de vigilancia. Es un contrato también complejo que sale de esta secretaría. Vamos a pedir vigencias futuras. Vigilancia ASEO. Vigilancia ASEO, que son 2 contratos distintos. El de ASEO sale a través de Colombia Compra Eficiente, y el de vigilancia es a través de un proceso licitatorio. Entonces, vamos a hacerlo por vigencias futuras para que nos dure 2.5 años y haya mejores garantías y más estabilidad de esta prestación del servicio. Entonces, o por ejemplo, ¿qué otra cosa fue un reto y nos sentimos orgullosos? Acabamos de pasar por un concurso de ascenso. Sí. Los resultados de ascenso se conocieron el 26 de septiembre. 9.200 educadores de Bogotá lograron ascender. Y nosotros logramos incorporar en la nómina de noviembre, que ya está en trámite, sí, todos los docentes fueron notificados, todas las novedades, para que este reconocimiento
de 9.200 personas que cambian en el escalafón, que tienen que tener un nuevo acto administrativo, puedan tener desde noviembre ese recurso y comenzar a trabajar en el retroactivo que va del 26 de septiembre a 31 de octubre, que es lo que pues no sé, lo que sigue. Pero ya van a tener ese nuevo salario, seremos la primera secretaría que va a pagar ese ascenso. Ya estamos parametrizando la bonificación pedagógica, que pues se ha conocido el decreto de manera informal porque no ha sido publicado todavía en la Gaceta, que salió el 28 o se conoció con fecha del 28 de octubre. Pero es de anterior. No, la fecha del 28 de octubre, pero no hemos conocido desde cuándo se publicó, o sea que, porque es desde la publicación. Y ahí pues estamos ya parametrizando para que por supuesto se hagan los ajustes correspondientes y eso también llegue rápidamente. Al final, la gente, ¿qué es lo que quiere? Tener unas condiciones estables, laborales, sí, claro, que se les respete su jornada, que se les respete sus funciones, que le paguen cuando le corresponde. Esa es la seguridad que requiere y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Exacto, que le den bienestar. Y nosotros, a mí una vez me preguntaron en un escenario de manejo de crisis con el Comité de Comunicaciones que tenemos, ¿qué es lo peor que le puede pasar a usted en esta secretaría? Y yo dije, no pagarle la nómina a tiempo a los profesores. Uy, no. Porque uno sabe lo que eso significa, ¿cierto? Y eso, y claro, y yo lo tengo clarísimo. No, iba a hacer un chiste, ¿cierto?, con la pareja, pero no. Pero porque se trata de eso. Claro. Entonces, para nosotros eso es fundamental. No, y Nómina es muy organizada. Claro. Nómina es muy organizada, pasan las novedades. Ellos tienen sus protocolos muy precisos, su paso a paso. Sí, de verdad que lo del concurso sí es de reconocer, porque digamos que los otros entes territoriales ni siquiera han logrado que todos hagan la resolución. No, nosotros estábamos preparados, estábamos listos y apenas, igual que con esta bonificación, que todavía no es claro unos temas jurídicos que estamos pidiendo que nos aclaren porque ha sido muy informal, ha sido como muy extraño, digamos eso. En cambio, nosotros estábamos muy preparados, muy listos. Sí, es una bonificación. Y eso, y la gente está contenta, va a estar contenta porque sabe que nosotros activamos toda la capacidad institucional para resolverlo. Entonces, pues de eso se trata también el trabajo, garantizarle a los profes. O sea que usted es como un pulpito, tiene como manitos por aquí, manitos por allí, porque administra la parte de servicios generales, digámoslo así, lo que es vigilancia, arriendos, servicios públicos, contratos de transporte, también aparte de eso, docentes, o sea que su mejor amigo debe ser Lesney, claro, el director de talento humano, claro, porque deben de trabajar de la mano, igual que la compañera oficina de personal docente. Personal es un monstruo, sí, y lo mismo la de bienestar, porque un docente, yo creo que lo peor que le puede pasar a un docente es no tener un buen ambiente de trabajo. Claro. O sea, el bienestar es parte de poder trabajar, porque bueno, sí, a mí me pagan, yo compro mi jornada, yo estoy con los estudiantes, yo trabajo con los papás, con los compañeros, todo, pero si el ambiente es pesado, claro, el estrés me lleva. Entonces esa parte que van a hacer ahorita, de acuerdo con el FOMAC, de atención in sitio, son cosas de primera mano que trae un SECOC para todos los educadores, claro, de Colombia. Pero piense también que al final todo se materializa o a través de un contrato o de un acto administrativo. Entonces también tenemos la dirección de contratación donde tiene que salir todo lo que se contrata en esta secretaría, desde el PAE, desde el transporte escolar, todos los servicios que tiene el estudiante, los servicios que tiene el estudiante, los servicios que tienen de alimentación, de transporte, de salidas pedagógicas, de encuentros, lo que tienen los docentes, lo que tú dices de folclore, bueno, todas esas partes también. Fíjate que uno no sabe y no conoce eso desde afuera. Uno dice, pero ¿qué hacen en Secretaría de Integración institucional? Uno ve las resoluciones y las circulares al principio, pues cuando no estaba la ley de desconexión fuera de horario y fin de semana, eso antes del concurso de orientación, por ejemplo, que salió una, y se aclaró, porque después se aclaró lo que tú nos acabaste de comentar ahorita, que son 6 horas presenciales, que ningún docente puede trabajar 8 horas porque la ley no dice que máximo tope 2 van no presenciales. Puede hacerlo con horas extras.
Ah, sí, con horas extras, Para claro. los orientadores. Igual las semanas de receso tenemos Eso súper también, claro que son claro, semanas claro. no presenciales y otras que son vacaciones. Claro, Eso pero sí. también, por ejemplo, que puede ser incluso más de 8 horas en el caso de un orientador, porque cuando presenta una situación de convivencia compleja, como esas que a veces desafortunadamente Con se horas presentan de extras. código blanco, las horas extras no son 8 horas, puede ser lo que dure atendiendo el orientador, acompañando esa situación que, como ustedes saben, Sí, claro. puede en ocasiones extenderse No, Hasta altas horas de la hasta altas noche. horas de la Sí. noche. No, Y eso hay que cubrirlo. y siempre está el apoyo de la Oficina de Convivencia para esos casos, que nosotros también ya tuvimos entrevista, donde nos aclara y explica cómo se articula con lo local y con lo institucional esa parte del apoyo a la orientación. Y pues ahora la buena noticia de primera mano también que tenemos de inclusión, de que las docentes de inclusión Sí. van a tener muy claritas sus funciones y para ellas va a ser un ambiente, que es lo que yo digo yo, el ambiente del colegio tiene que ser de trabajo en equipo. De acuerdo. ¿Sí? De que todos estamos en la misma línea, todos tenemos el mismo jefe, entonces todos somos Y tenemos el mismo tiempo. la misma responsabilidad Que con son los nuestros estudiantes, exacto, Luz Marina, la misma responsabilidad con los estudiantes, entonces eso nos permite pues hacer un trabajo en equipo, si estamos unidos, los docentes de apoyo, los docentes orientadores, los docentes frente a un niño con situaciones de trastorno, frente a un niño con situación de discapacidad, pues es mucho más fácil poder hacer que se haga la flexibilización, las estrategias, las actividades que ellas diseñan, ¿sí? El taller de padres que uno hace con los papitos o las escuelas abiertas o como la estrategia que se decida. Pues para nosotros ha sido muy grato conversar con usted, Arturo, de verdad que Bienvenidas. sí. Yo creo que esta es como una primera parte porque son tantas variantes, tantas vertientes y tanto personal que usted tiene en la sombra. Hablemos un poquito de quién, cómo nos acompañan, cómo maneja usted ese pulpo ahí, porque pues uno no lo sabe desde afuera, uno no lo ve. Sí, claro, aquí todo pasa porque hay un montón de equipos trabajando, hay bajo esta subsecretaría 4 direcciones, 8 oficinas y más de 700 personas. 4 direcciones, tiene la dirección de talento humano, Sí, la de contratación, servicios administrativos servicios administrativos y financiero. personal docente. Ah, financiero. Ah, por eso nos podía hablar de los datos y tenían una buena memoria para poder decirnos exactamente qué inversión se ha hecho y es bueno que revisemos este video con calma, paso a paso, no solamente para el conocimiento personal de en dónde trabaja uno y qué contexto es el que tiene uno en el marco de referencia real, sino pues también para poder estar uno situado y estar al día en la información de cómo se trabaja en Bogotá, porque eso es como un triunfo, como decir una campanita, como una medalla en diferencia a otros lugares Claro que sí. de Colombia. Bueno, Muchísimas gracias, a usted, Arturo. Doctor Chávez, Gracias. muchas gracias. UNCECOP, la Unión Nacional Sindical de Educadores, Coordinadores y Orientadores de Colombia, pues ha traído este invitado especial, el doctor Arturo Charria, el director de la Subsecretaría de Gestión Institucional. Ustedes saben que nosotros nos consiguen en la página www.uncecop.org. Tenemos nuestra junta directiva completa, tenemos diferentes comisiones y estamos actualizando qué hace la Secretaría de Educación para mejorar el bienestar de los docentes, para exigir nuestros derechos laborales y prestacionales y poder tener así mejor un ambiente y unas condiciones de trabajo. Luz Marina, ¿cómo te pareció la entrevista? Pues muy productiva, gracias Inés. Interesante escuchar desde las subdirecciones cuáles son las actividades y espero que este video les sirva mucho y pues cualquier cosa, cualquier duda, UNCECOP está dispuesto a apoyar. uncecop@gmail.com